Mientras estamos buscando, quiero recordar un poquitito que desde el capítulo 4 más o menos el autor de este libro viene considerando en forma paralela todo lo que tenía que ver con la ley, con las ceremonias, con el sacerdocio, con el sumo sacerdocio levita, y viene presentando también a Jesucristo, viene presentando todo lo que tiene que ver con el nuevo pacto. Es interesante cómo va desde el capítulo 4 hablando ya de Jesús como el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. En el capítulo 5 describe un poco la función del sumo sacerdocio levítico. Tenían que entrar una vez al año, pero sacrificar un cordero por él mismo y luego por lo del pueblo. Luego advierte en el capítulo 5 a la parte final sobre la apostasía. El capítulo 6 sigue desarrollando eso y hace una advertencia con respecto a aquellos quienes se apartan de la fe, niegan la fe. Pero también hace un contraste con aquellos verdaderos creyentes en el capítulo 5, capítulo 6 al final, con aquellos verdaderos creyentes que tienen asegurado la promesa de Dios, ya que Dios juró por su propio nombre. Por lo tanto, es inmutable, dice, todo lo que del cual somos herederos juntamente con Cristo. El capítulo 7 empieza a hablar de Melquisedec. Al final del capítulo 6 se empieza a mencionar a Melquisedec, el capítulo 7 también, porque Jesucristo como sumo sacerdote, explica el autor de este libro, no responde al orden de los levíticos, sino al orden de Melquisedec. El capítulo 8 habla también del nuevo pacto y del viejo. Y el capítulo 9, hermanos, empieza hablando justamente de las ceremonias, de los cultos. Habla de los sacrificios que se observaban en el viejo pacto, los corderos que eran sacrificados. Y otra vez está hablando del Señor Jesucristo. Y habiendo ya manifestado que tanto el viejo pacto, el primer pacto, estaba a punto de perecer, y también decía que el nuevo pacto es mejor que el viejo, presentó al Señor Jesucristo como un mejor ministerio de sumo sacerdocio que los de los levitas. Y también presentó ya el autor de este libro que el sacrificio del Señor Jesucristo es mucho mejor también que los sacrificios, en plural, los sacrificios que los levitas ofrecían a Dios como sacerdotes y sumos sacerdotes en representación del pueblo. Sin embargo, habla del sacrificio del Señor Jesucristo en singular, porque Él una vez y para siempre hizo lo que los sacrificios del orden levítico no podían lograr. Teniendo en mente todo este contexto, hermano, en el versículo 23 en adelante, si podemos acompañar la lectura, por favor, ahí desde sus casas, dice la palabra de Dios. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano o figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar
los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En este último párrafo del capítulo 9 de Hebreos, encontramos, hermanos, que hace memoria de lo que anteriormente estaba mencionando el autor cuando dijo que casi todo era purificado por medio de la sangre. Y remató con una afirmación absoluta, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Y estaba mencionando el autor de que todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, los utensilios, todo, absolutamente todo tenía que ser purificado, santificado por medio de aquella sangre de los corderos que eran sacrificados. Sabemos que inclusive Aarón y su familia el día de la consagración también fueron rociados con la sangre de una víctima inocente. Y eso es lo que menciona en el versículo 24, porque no dice el versículo 23, perdón, en el primero. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, porque estas cosas eran figuras nada más, eran de alguna manera Dios mandó, de alguna manera Dios quería, por medio de la construcción del tabernáculo, que el pueblo de Israel tuviera una representación lo más exacto posible de lo celestial. Pero ahí en la segunda parte de este versículo 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, refiriéndose al tabernáculo y al utensilio que utilizaban los sacerdotes levitas. Pero las cosas celestiales mismas hablan con mejores sacrificios que esto. Tenemos que decir nada más que no es que en el cielo hay pecado y que por eso necesitaba ser también purificada. Más bien se está refiriendo, hermanos, al efecto que el pecado tuvo allá en el Edén. Recordaremos que Dios se relacionaba en forma directa con su criatura. Su criatura fue creada santo, perfecto, justo, inocente. No había nada entre las cosas celestiales y lo terrenal de aquel tiempo que estorbase o que hubiera quitado del orden que Dios había establecido tan perfectamente. A tal punto que cuando Dios creó todas las cosas, dijo que era bueno en demasía. Es decir, las cosas eran perfectas. Pero cuando Adán y Eva decidieron hacer a un lado la palabra de Dios y atender a las palabras del diablo, esa desobediencia que sabemos es el pecado, es lo que afectó. Imagínense, queridos hermanos, el efecto que tuvo es tal que el amor tan grande que Dios tiene por nosotros, el amor tan grande que Dios tiene para con su criatura, la raza humana, quedó cortada, hermanos, por ese pecado. Allá en Isaías, cuando Dios está también a través del profeta amonestando y reprendiendo al pueblo por sus pecados, le dice en el capítulo 59, versículos 2, vuestras iniquidades ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho volver el rostro de Dios de ustedes. Ese es el efecto, hermanos, que tuvo y que tiene el pecado en nuestro relacionamiento con Dios. ¿Sí? Nos dividió, nos apartó, nos alejó de la fuente de nuestra vida. Y eso significó automáticamente la muerte para cada uno de nosotros. Es decir, aquí en el versículo 23, cuando el autor está diciendo que las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, se está refiriendo, hermanos, en primer lugar a una sola vez en el cual Jesucristo se sacrificó
no solamente por las cosas terrenales, por cada uno de nosotros, por sus criaturas amadas, sino también inclusive por ese efecto, por esa muralla, por ese precipicio irrebasable para el hombre que estaba dividiendo las cosas celestiales de lo terrenal. Es decir, el pecado, hermanos. Por eso es que está en plural ahí la palabra sacrificios, porque está haciendo mención de los sacrificios de los levitas. Y nosotros sabemos, hermanos, que había muchos sacrificios ceremoniales que Dios había mandado al pueblo que observara de alguna manera para permitir justamente ese relacionamiento. Pero en los versículos anteriores dice claramente, hermanos, que la sangre de los toros, de los corderos, las oblaciones, todos los sacrificios que Dios había mandado al pueblo ofrecer a Dios y de esa manera tratar de relacionarse con este Dios único, santo, 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 no podía limpiar la conciencia de obras muertas, ¿me entienden? Pero aquí está presentando en primer lugar aquel sacrificio único que valía de una manera eterna, que fue suficiente, que dio por terminada, dio por cancelado y dio por satisfecho toda la demanda de la perfecta justicia de Dios para con nosotros. Está mencionando este sacrificio, hermanos, como algo que no solamente trae bendición, salvación, liberación, perdón, y no solamente trae orden a la vida del ser humano, sino también trae orden, salvación, reconciliación entre el relacionamiento del Dios santo, santo, santo y nosotros pecadores. Hago mención de esto, hermanos, porque sobradamente nuestros hermanos, domingo a domingo, nos están haciendo de alguna manera comprender todo lo que el Señor Jesucristo padeció en aquella cruz. Porque la sangre, hermanos, que aquí es mencionado como aquello que trae esta salvación, trae esta liberación, trae esta solución, esta reconciliación. Pareciera ser, hermanos, que es fácil, pero no debemos dejar de meditar, de tener presente, de mirar, hermanos, aquella cruz. Cada domingo, cada mañana. Tenemos que tratar, hermanos, de nuestra mente, mirar esa cruz, mirarle al Señor Jesucristo siendo molido, dice en Isaías 53, por nuestros pecados. Es decir, hermanos, que el pecado que hoy cometemos es ese pecado que a Él le molió literalmente, hermanos, en aquella cruz. Porque la sangre que hoy a nosotros nos perdona, la sangre que nos santifica, la sangre que nos justifica, la sangre, hermanos, que nos permite entrar en el lugar santísimo con libertad, en plena certidumbre de fe, hermano, no se derramó de una manera normal o de una manera fácil. Hemos escuchado, hermanos, que la sangre del Señor Jesucristo se derramó de una manera muy cruel. Él sufrió muchísimo, hermano, es impensable. Los hermanos tratan de que nos imaginemos cómo esa sangre se fue derramando por todo el cuerpo del Señor Jesucristo, que recibía heridas, que recibía todo tipo de heridas por donde su sangre preciosa se iba derramando. Entonces tenemos que tener en cuenta, hermanos, en esta mañana, que todo este beneficio que produce en nosotros la sangre del Señor Jesucristo por medio de la fe, justamente en Él y en su obra redentora, hermanos, fue costoso. Tiene que compugir nuestro corazón. Tiene que afectarnos, hermanos, tanto emocionalmente como espiritualmente. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque Él ordenó con ese sacrificio, ordenó, puso todas las cosas en orden. Todo aquello que el pecado, hermano, desordenó y descompuso.
Eso también nos habla, hermanos, todavía del efecto del pecado en nuestras vidas, en mi vida. Yo me doy perfectamente cuenta, hermanos, cómo el pecado altera totalmente mi vida. Primeramente, luego para con el Señor. Y después, hermanos, para con las relaciones horizontales que tengo. El pecado sigue desordenando nuestras vidas. El pecado sigue, hermanos, cortando esta necesaria comunión que necesitamos tener con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, recordar también en esta mañana que esta sangre derramada del Señor Jesucristo, como la de un cordero sin mancha, sin pecado, hermanos, está dispuesto siempre para nosotros. Solo lo que Dios necesita es un corazón contrito y humillado, para que esa sangre en primer lugar siempre traiga perdón y traiga restauración a todo lo que justamente la desobediencia produce. Y tengo que decir también, hermano, en esta mañana que la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario lo hizo una sola vez y para siempre. Y de esa manera satisfizo la demanda de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Cuando el Señor Jesucristo se presentó ante Dios Padre como sumo sacerdote, la gran diferencia que dice el autor de este libro es que él no se fue con sangre ajena delante de Dios a favor de vos y a favor de mí. Llevó su propia sangre derramada, como hemos hablado recién, tratando de recordar un poquitito el costo del derramamiento de esa sangre. Y también, hermanos, el alcance de ese sacrificio, de esa sangre que él se fue a presentar delante de Dios en el verdadero lugar santísimo, allá en el cielo donde está Dios. Hermanos, no lo tiene que hacer muchas veces. Dice una sola vez y para siempre. Y con un solo sacrificio, hermanos, él satisfizo aquella demanda. Es decir, hermanos, tenemos que esta mañana dar gracias a Dios porque su sacrificio no es, hermanos, parcial. Su sacrificio, hermanos, satisfizo la demanda perfecta de nuestro Dios, que de otra manera jamás hubiera podido perdonar nuestros pecados y declararnos santos y justos para que estemos aquí sentados como personas dignas, como personas aceptas en el amado a nuestro Señor, a nuestro Dios. Entonces, la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo presentada a Dios, que es su propia sangre, no se va a agotar nunca. Es un sacrificio, hermanos, eterno, que tiene un alcance eterno, universal. Y lastimosamente es para todo aquel que cree. La última parte, hermanos, de nuestro párrafo leído, dice el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Quiero nada más recordar también esta promesa, hermanos, que todo este alcance del sacrificio de la sangre del Señor Jesucristo, un día, hermanos, se va a hacer también para nosotros realidad en cuanto a aquella promesa. Quiero pedirle a Belén que me lea Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4 y primera de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, haciendo memoria de esta promesa, hermanos, bajo la cual hemos sido puestos gracias a la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz del Calvario. Colosenses 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Primera de Juan 3, 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Hermanos, sentados alrededor de esta mesa virtual, celebremos, hermanos, esta bendición tan grande, el alcance eterno que tiene el sacrificio del Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Valoremos, hermanos, esa muerte cruel que Él sufrió por vos y por mí. Y, hermanos, que nuestro corazón realmente responda al Señor, en primer lugar, en arrepentimiento. Y en segundo lugar, hermanos, en una decisión de fe de responder a ese sacrificio con toda nuestra vida. Como dice en Romanos, que así como uno murió por todos, luego todos tenemos que vivir, hermanos, para aquel que murió y resucitó por nosotros. Porque realmente, hermanos, somos las personas más privilegiadas de este universo. Y cuando Él se manifieste, dice, hermanos, se va a manifestar justamente todas estas verdades que hoy por medio de la fe estamos viviendo, estamos celebrando, estamos agradeciendo. Y nos lleva, como en esta mañana, a adorar a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, a nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, que el Señor nos bendiga con su palabra y nos estimule a compartir los símbolos con un corazón agradecido y en adoración.